¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien, ¿sí? Espero que estén bien en medio de esta pandemia. Y comenzamos leyendo un texto de la Biblia, ¿sí? En Mateo capítulo 10, versículo 29 al 30. Allí Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Dice también: pues bien, aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es decir, este versículo enfatiza que Dios tiene cuidado de los más pequeños detalles de nuestra vida. El Señor conoce los deseos más profundos de nuestro corazón y se interesa por cada uno de esos deseos y esos anhelos que nosotros tenemos dentro de nuestro ser. Por eso nosotros vamos a ver el capítulo 2. Dios es detallista, ¿sí? Dios se preocupa por las pequeñas cosas de la naturaleza. Es decir, que muestra el gran cuidado de Dios. Las cosas de la naturaleza muestran el gran cuidado que Dios tiene por nosotros, y todo lo ha hecho para nuestro bienestar físico, mental y también espiritual. Entonces, en la clase pasada nosotros vimos la organización que Dios tiene en el macrocosmos, ¿sí? Lo macro es lo grande, ¿sí? El cosmos es el universo. Dios tiene organización entonces en el macro, en el universo, ¿sí? En el macrocosmos, pero también Dios tiene cuidado, y Dios vela por el microcosmos, es decir, por micro, lo pequeño, cosmos, universo, por el pequeño universo que existe también y que a veces nosotros no lo podemos ver a simple vista, sino a través de un microscopio, por ejemplo. Ponemos el ejemplo de las abejas, ¿sí? Son pequeños insectos que alimentan a sus crías con polen. Existen, bueno, 20.000 especies de abejas y son vitales para el ser humano porque polinizan el 80% de los árboles frutales y también de las verduras. Estos pequeños insectos son organizados en colonias, hay obreras, ¿sí? Hay diferentes rangos, ¿sí? Y roles también, como reinas, obreras, mascotas, solitarias, y son irreemplazables las abejas, pero también están en peligro de extinción. Cada abeja tiene una cierta tarea también en su colonia o en su colmena. Algunas cuidan la descendencia, otras limpian, recolectan polen, néctar, agua. Es decir, está todo organizado, ¿sí? Hay una organización inteligente detrás de esas colonias. Eh, por ejemplo, los polinizadores como este abejorro transportan polen de una flor a otra y permiten la reproducción y el rendimiento de muchos tipos de frutas y verduras. Gracias a esto, crecen alimentos por valor de 235 millones de dólares al año. Imagínense si esto no es importante para el ser humano, ¿sí? Para nosotros. Como decimos entonces, en este microcosmos hay algo que es organizado, hay una inteligencia superior que ha creado esto y que lo ha creado para el beneficio del hombre, ¿sí? También en el microcosmos están las leyes del creador que funcionan con una precisión que es matemática. Si tomamos el ejemplo, por ejemplo, de nuestra mano, ¿sí? Si miramos a nuestra mano, nosotros vemos que hay pequeños surcos o líneas que tenemos en nuestras manos. Y vamos a ver, si nosotros tomamos nuestra mano y la miramos con un lente de microscopio, vamos a ver como enormes cráteres, ¿sí? Semejantes a accidentes geológicos.
Entonces, esto demuestra justamente que hay una organización detrás detrás de esas líneas. Por ejemplo, lo que vemos en imagen son células humanas rodeadas por el virus del COVID-19. Si nosotros todavía atravesamos la piel con un microscopio, ¿sí?, a 10 micrones de profundidad encontramos un vaso capilar que produce muchos vellos o pelos, ¿sí?, en la superficie de la mano. Allí casi todas las células son minúsculos glóbulos rojos y pocas células blancas. Entonces estas son las células encargadas de proteger al organismo de las infecciones, que es el sistema inmunológico también como se lo llama. Si nosotros todavía vamos más profundo, ¿sí?, vamos achicando nuestra lente, quizás no vamos a ver, pero nos encontramos con el átomo, ¿sí? Entonces los griegos en el pasado pensaban que el átomo era una pequeña partícula, aunque en la actualidad se conoce elementos todavía que son muchos más pequeños, ¿sí?, el átomo. Ahora bien, nosotros vemos el microcosmos, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo algo del microcosmos y de la organización que hay detrás de ese microcosmos. Dios nos ha dado leyes, ¿sí?, y nos ha revelado su carácter para hacer de nosotros sus hijos. Hay veces que el hombre interfiere en las leyes de Dios, ¿sí?, interfiere en el orden natural, haciendo un desorden en la naturaleza, ¿sí? Hablamos de la naturaleza, pero las leyes, el cuerpo también. Nosotros también estamos regidos por las leyes humanas, ¿sí?, por las leyes divinas, perdón. Entonces, a veces interferimos en esas leyes divinas que Dios ha puesto sobre el cuerpo, ¿sí?, sobre nuestro ser, y cosechamos frutos que son desastrosos. Por ejemplo, en un pantanal, ¿sí?, o en un estero, aumentó el número de pirañas. ¿Por qué? A causa de que los cazadores exterminaron indiscriminadamente su predador natural, que es el yacaré. Entonces debemos pensar 2 veces antes de violar las leyes del Creador. Por eso Dios nos ha dado el manual del fabricante, ¿sí? Cuidamos nuestro cuerpo, no tomamos bebidas alcohólicas, no fumamos y seleccionamos cuidadosamente lo que comemos, de acuerdo con lo que dice la Biblia, de acuerdo con el manual del fabricante. Así como podemos utilizar la ilustración, así como un ingeniero crea crea una máquina, ¿sí? Esa máquina, ese aparato, a veces un celular también, va acompañado de un manual para su buen funcionamiento, para que en el uso de esa máquina no se rompa y también para alargarle la vida útil de esa máquina, ¿sí? Seguramente ese ingeniero en el manual va a poner por escrito lo que se debe hacer, lo que no se puede hacer con esa máquina, ¿sí? De esa misma manera, Dios dejó el manual de funcionamiento para esta máquina humana y para las relaciones entre los seres humanos. Ahora bien, Dios también está, como decimos, en los pequeños detalles. Y la historia está llena de situaciones en las que un ínfimo detalle causó considerables estragos en el curso de la historia. Una pequeña piedra, por ejemplo, en el fondo del mar y succionada por la hélice de un submarino, frustró todo un ataque bien planeado, ¿sí? Se cuenta también que una locomotora de 220 toneladas y 16 vagones descarriló a causa de la ruptura de una pequeña pieza, ¿sí?, del tamaño de un dedo meñique.
Quizás sea por eso que el creador se preocupó por los mínimos detalles, pues sabe bien que son detalles que son importantes también, ¿sí? Un pequeño detalle repetido muchas veces se transforma en un hábito constante, ¿sí? De alguna manera se transforma en un hábito que lo repetimos varias veces. Un pequeño detalle bueno, positivo, o un pequeño detalle negativo, ¿sí? Malo, que perjudica a nuestro cuerpo, se transforma luego en un hábito, ¿sí? Que puede llegar a traer grandes consecuencias. Así como por ejemplo un equipo de fútbol, de vóley, se preocupa en la estrategia, ¿sí? Se preocupa en los pequeños detalles también, para ganar el campeonato, por ejemplo, o ganar el partido también. Eh, a veces nosotros vemos un entrenamiento, ¿sí? Podemos llegar a ver un entrenamiento de un equipo de fútbol, de vóley, de hockey, en fin, el deporte que ustedes quieran. Y quizás nos parece aburrido, ¿sí? Ver que están pasando la pelota, ver que no hay juego, ¿sí? Pero con eso están mejorando los detalles, mejorando la estrategia, para que después en el juego, ¿sí? En el juego en equipo, puedan ganarle a su oponente. Entonces, lo mismo sucede con la vida espiritual. Son los pequeños actos cotidianos que nos dan las grandes victorias. Por eso la palabra del Señor es muy precisa en relación con el cuidado de los pequeños detalles. Allí dice: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, también no lo será en lo mucho, ¿sí? Así que debemos cuidar los pequeños detalles, cuidar los pequeños hábitos que nosotros vamos cultivando todos los días. Y allí hay pequeños hábitos que nosotros podemos cultivar todos los días y que nos van a traer grandes consecuencias, ¿sí? O grandes bendiciones. Por ejemplo, el hábito de leer la Biblia todos los días, de leer la palabra de Dios, leer un versículo, reflexionar. Otro de los hábitos también es la oración, ¿sí? El orar todos los días, dedicarle un momento a la oración todos los días. Nosotros vamos a ver, si hacemos esas dos cosas por lo menos, nosotros vamos a ver las grandes bendiciones que vamos a tener, ¿sí? Así que cuidemos los pequeños detalles, ¿sí? Chau, 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 chau.